Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará más todavía, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: Por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tiene tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices, en cambio, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué parábolas? En el capítulo 13, Mateo nos presenta el sermón de las parábolas. En este caso, en el Evangelio de hoy, los discípulos quieren saber por qué Jesús, cuando habla a la multitud, solo habla en parábolas. ¿Por qué les hablas a la multitud por medio de parábolas?, preguntan los discípulos, a lo que Jesús responde: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene, se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Un pequeño ejemplo para intentar entender es un papá que enseña a dos niños, uno de los cuales es su hijo y el otro no. El papá les habla y les enseña a los niños en su lenguaje habitual, en el lenguaje de su casa. Por eso el hijo entiende y crece en lo que ya sabía. En cambio, el otro niño no entendió nada y perdió hasta lo poco que creía entender. Las parábolas son una manera de hablar a la gente sobre Dios. Jesús tenía una capacidad muy grande de encontrar imágenes bien fáciles para comparar las cosas de Dios con las cosas de la vida cotidiana, cosas que la gente conocía y experimentaba diariamente. Esto supone dos cosas: estar por dentro de las cosas de la vida de la gente y estar por dentro de las cosas de Dios y del reino de Dios. En algunas parábolas acontecen cosas que no acostumbran a acontecer en la vida real. Por ejemplo, ¿dónde se vio un padre que acoge con una fiesta al hijo que ha malgastado todos sus bienes sin ni siquiera decirle una palabra de reproche? Las parábolas nos inducen a pensar, nos llevan a implicarnos en la historia desde nuestra propia experiencia de vida. Hace que nuestra experiencia nos lleve a descubrir que Dios está presente en lo cotidiano de nuestra vida. La parábola es una forma interactiva de enseñar. No nos da todo servido, ni tampoco nos hace saber por el solo hecho de leer la parábola, sino que nos hace descubrir. Y esa es la belleza de las parábolas, el descubrimiento detrás de esa imagen. La parábola cambia la mirada y hace que la persona sea contemplativa y observadora de la realidad. Aquí está la novedad de la enseñanza de las parábolas de Jesús, distinta de las enseñanzas, de la forma de enseñar de los doctores que enseñaban que Dios se manifestaba solamente en la observancia de la ley. Pero para Jesús el reino no es fruto de la observancia,
sino que el reino está presente en medio de nosotros, pero a veces no lo podemos percibir. Una parábola revela y esconde al mismo tiempo. Revela para los de dentro, que aceptan a Jesús como Mesías, y esconde para los que insisten en decir que el Mesías será y debe ser un rey glorioso y no un hombre. Estos entienden las imágenes de las parábolas, pero no llegan a entender su significado, el mensaje que está codificado detrás de esa parábola. En cuanto a los discípulos, crecen en aquello que ya saben respecto del Mesías. En cambio, los otros no entienden y pierden hasta lo poco que pensaban saber sobre el reino y el Mesías. Finalmente, para reflexionar, me pregunto, ¿soy yo de los que no entienden nada o soy de aquellos que se les ha dado a conocer el reino de Dios? Pidámosle a Jesús que nos conceda la gracia de entender no solo las imágenes de sus parábolas, sino más bien en profundidad sus mensajes y hacerlos vida, hacerlos nuestros, para que fructifiquemos más los dones que hemos recibido de Dios y para que tengamos más y tengamos en abundancia. Que Dios nos colme de bendiciones siempre.